Aquí lo que hay que reclamarle a Petro es, él nunca en la vida ni le pidió perdón a sus víctimas, ni reparó a sus víctimas. Pero no contento con eso, ahora desde la presidencia de la República, con el poder que eso conlleva, pues quiere falsear la historia con una narrativa para justificarse a sí mismo y justificar a los demás verdugos y victimarios como el EPL, como las FARC, como el ELN, que bañaron de sangre al Urabá antioqueño. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los lectores y seguidores de quienique.com. Bienvenidos a un nuevo espacio en el que analizamos el panorama político y en esta oportunidad hablaremos sobre las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el gremio bananero en el Urabá antioqueño, el cual, además de acusar de aprovecharse de los recursos naturales, también lo señaló de no retribuir a las comunidades. Asimismo, el presidente señaló a los empresarios del banano de aliarse con sectores paramilitares, unas declaraciones que por supuesto no cayeron nada bien. Hoy nos encontramos con el exdirector del Banco Agrario, Francisco Mejía, y quien ha salido en defensa de este sector económico en el Urabá tras conocer durante su gestión el trabajo de dicho gremio en la región. Francisco, bienvenido a quienique.com. Hola Alejandro, muy buenos días, un gran saludo para usted, todos sus compañeros periodistas y todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, Francisco, yo quisiera iniciar recordando justamente las palabras del presidente Petro, quien dijo, abro comillas, gente que viene a trabajar aquí y grandes capitales del poblado de Medellín. Ese gran capital miró el territorio o lo usó. ¿Cómo ve a la gente del territorio? ¿Como una fuerza de trabajo a usar o como una gente que merece desarrollarse como seres humanos? ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Muy lamentables esas declaraciones, y lo puedo decir, Alejandro, porque como presidente del Banco Agrario fui varias veces al Urabá antioqueño por instrucciones también del presidente Iván Duque, que estaba muy interesado en profundizar el crédito al pequeño productor en el Urabá antioqueño. También por instrucciones del presidente Duque abrimos una oficina del Banco Agrario en San Juan de Urabá, abrimos otra oficina del Banco Agrario en un corregimiento de Turbo, el corregimiento de Curulao. ¿Y qué observé yo en el Urabá? Porque, repito, fui varias veces y quedé sorprendido del polo de desarrollo en que se había convertido toda la zona bananera de Urabá. Y remontémonos un poco a la historia. Esto eran tierras antes de la década de los 60, tierras totalmente incultas, Alejandro. Allí solamente podía haber ganadería extensiva y solamente una parte del año, porque la mayor parte del año esas tierras estaban inundadas. Llegaron unas personas, no solo de Antioquia, como señaló el presidente Petro, llegaron de Bogotá, llegaron de la costa, llegaron de Antioquia y de otras partes del país a trabajar esa tierra, a transformar esa tierra y asumiendo unos costos inmensos y un gran esfuerzo. Muchos de ellos llegaron sin recursos y con las uñas fueron transformando esas tierras. Con un gran esfuerzo lograron adecuar esas tierras y construir básicamente lo que tenemos hoy allá, que es un gran polo de desarrollo bananero, donde le genera divisas al país, un centro empresarial que genera 30,000 empleos formales. Óigase bien, Alejandro, 30,000 empleos formales, de los cuales más del 90% de esos empleados están sindicalizados. Allí hay un gran ejemplo de una colaboración armónica, de una relación fraterna entre empresarios y trabajadores, porque lo que allí ha ocurrido ha sido una generación de riqueza colectiva por parte de unos empresarios que transformaron esas tierras, que son unos héroes y que le han generado riqueza colectiva a toda esa región, que obviamente se convirtió a lo largo de décadas en un centro de atracción de trabajadores que llegaban de todas partes del país a buscar oportunidades y encontraron oportunidades allí. Así que ahora estigmatizar a los empresarios que han sido los artífices de esa transformación social que se ha visto en el Urabá, de ese empuje económico que no solamente tiene que ver con las empresas de banano, sino, le doy este dato, hay 34,000 hectáreas de banano para exportación, que son los que se explotan a escala empresarial. Pero hay también 35,000 hectáreas de plátano de exportación que son explotadas por pequeños productores agropecuarios. Y allí fue donde hicimos
desde el Banco Agrario un esfuerzo gigante para irrigar crédito, y esas personas en esquemas de agricultura por contrato le venden su banano de exportación a las empresas que exportan banano y se van para los mercados internacionales, el plátano y el banano. Es decir, aquí no solamente de este polo de desarrollo empresarial viven 30.000 empleos formales, sino que viven miles de pequeños campesinos que gracias a la transferencia de tecnología de las empresas y gracias a que las empresas les han abierto mercado y les compran su producción, pues tienen un proyecto de vida económicamente viable. Entonces yo me pregunto, ¿qué será lo que le choca al presidente Petro de ese desarrollo económico y social? ¿Por qué ataca a quienes han sido los artífices de semejante transformación tan positiva para el país? ¿Cuál es la intención de Gustavo Petro de generar el caos y de atacar a quienes generan riqueza colectiva? Entonces, yo creo que la respuesta puede estar en que a sus ideas políticas les conviene es la pobreza, el desasosiego, el caos, porque ahí en ese caldo de cultivo es donde anidan esas ideas políticas de Gustavo Petro. El país no puede caer en esa trampa. Justamente yo quería pasar hacia eso que usted menciona, y es que el presidente Gustavo Petro en sus declaraciones, además de criticar la poca inversión, según él, del gremio bananero en la región, también señaló al empresario bananero de que por hacer frente al EPL, que hizo parte del conflicto armado en esta región, el gremio bananero se alió con paramilitares y un sector estatal apoyó también esta práctica. ¿Son peligrosas estas generalidades? Pero mire, vayamos a la narrativa de Petro, porque antes de ese señalamiento que hace Gustavo Petro, obviamente generalizando que es inapropiado, él también dijo en su discurso que la presencia de las guerrillas extremistas marxistas como la Del FARC y EPL, el sí. EPL había sido como producto de una reacción espontánea del pueblo allí en Urabá para Sí, de hecho, defenderse. los llamó insurgentes, ¿no? O sea, más que guerrilleros, los llamó fue insurgentes. Claro, y revolucionarios también los llama. Entonces él dice que la presencia de estos grupos terroristas y violentos se dio por una reacción espontánea del pueblo para defenderse de unos supuestos empresarios explotadores. Esa narrativa es completamente falsa. Las guerrillas marxistas violentas en Colombia se dieron no porque nadie en el pueblo las pidiera, y a Urabá no fueron invitadas por el pueblo urabeño, que estaba, por supuesto, pues muy a gusto con el desarrollo económico del cual estaban participando. Las guerrillas marxistas en Colombia y en todo el mundo nacieron como un proyecto político del Partido Comunista para tomarse el poder en diferentes países. Y aquí, y Colombia no fue la excepción. En la matriz de las guerrillas marxistas en Colombia se llama el Partido Comunista. No es ninguna asamblea popular espontánea. Y compuesto por unas personas que, como Gustavo Petro, ejercieron la política a través de la violencia, que quieren imponerle a una democracia una visión marxista del Estado a través de la violencia. Y la otra razón por la cual fueron estos grupos guerrilleros al Urabá, pues obviamente fue para despojar a quienes estaban generando riqueza allí en el Urabá a través de sus prácticas mafiosas y de sus prácticas ilegales, como el secuestro, como la extorsión, porque además de hacer política a través de la violencia, pues van a extraer rentas ilegales con todo su portafolio de negocios ilícitos. Esa es la verdad. Ahora, después llegan los paramilitares y ya sabemos también esa tragedia que fue el paramilitarismo en Colombia, como ese vacío del Estado en zonas, por supuesto, como Urabá, pues dejó a toda esa comunidad expuesta al accionar también de estos grupos paramilitares. Y yo lo que veo es a los empresarios siendo unas víctimas tanto de guerrillas como de paramilitares. Ahora, situaciones individuales que la justicia habrá examinado, pues a eso no me puedo referir sobre comportamientos individuales de alguna persona con respecto a paramilitares o a la guerrilla. Lo que sí le puedo decir es que uno no puede ahora, como quiere hacer Gustavo Petro, tratar de imponer una narrativa donde falsea la historia, donde convierte
a los victimarios en víctimas, donde convierte a los verdugos en unas personas que simplemente se estaban defendiendo, porque eso es lo que parece en boca de Gustavo Petro, es más bien una justificación a sí mismo por toda la violencia que él causó cuando hizo parte de uno de esos movimientos extremistas y violentos. Porque aquí lo que hay que reclamarle a Petro es, él nunca en la vida ni le pidió perdón a sus víctimas, ni reparó a sus víctimas. Pero no contento con eso, ahora desde la presidencia de la República, con el poder que eso conlleva, pues quiere falsear la historia con una narrativa para justificarse a sí mismo y justificar a los demás verdugos y victimarios como el EPL, como las FARC, como el ELN, que bañaron de sangre al Urabá antioqueño. Entiendo, Francisco. Bueno, digamos que el presidente Petro, además de estos señalamientos con temas de paramilitarismo, señaló que ante el aprovechamiento hídrico que han hecho, bueno, más bien, ante el aprovechamiento del recurso hídrico y las supuestas responsabilidades en la violencia en la región, propuso una especie de indemnización, por decirlo así, a los bananeros para el desarrollo del acueducto en el Urabá. ¿Es justo este reclamo o es, como lo han denunciado algunos sectores, una excusa de la actual administración para no invertir en la región? Mire, Alejandro, lo único que hizo el Estado en Urabá para iniciar su desarrollo fue la carretera a Urabá. Eso fue a principios más o menos de los años 60. Todo ese gran desarrollo empresarial y colectivo de generación de riqueza que ha ocurrido en Urabá ha sido todo por cuenta de los empresarios. Ellos fueron los que hicieron la adecuación de esas tierras. El Estado no puso un peso. En el Urabá no hay distrito de riego. De hecho, allá están pidiendo que el Estado les construya un distrito de riego porque los veranos cada vez están siendo más severos y ya están empezando a ver afectada su competitividad en los mercados internacionales. Están empezando a ver afectados sus rendimientos. Yo creo que algún día el Estado tiene que hacer ese distrito de riego para cuidar ese clúster tan importante de producción. Repito, 30,000 empleados sindicalizados con convención colectiva, que reciben primas y beneficios extralegales, donde estos empresarios han construido fundaciones sociales, como por ejemplo la Fundación de Desarrollo Deportivo, donde se hizo Catherine Ibargüen, una campeona olímpica. Todo eso ha salido de ese milagro económico que es el Urabá. Y todo eso, repito, se ha hecho es del bolsillo del sector privado, del bolsillo de los empresarios. ¿Sabe qué hacen ellos hoy en día? Por ejemplo, la carretera que conecta el aeropuerto con la vía principal, esa carretera la mantienen los empresarios, la mantiene el sector privado. Los caños que desembocan en el Golfo de Urabá, todos son dragados por cuenta del sector privado y eso evita inundaciones a las poblaciones para que no se sedimenten. El Estado no pone un peso para hacer todo este desarrollo. Los programas sociales de vivienda que han hecho las empresas en el Urabá, todos los empleados que tienen las empresas bananeras, todos tienen su casa. Así que ahora exigirle a esos empleados como si tuvieran la culpa de algo, que tienen que pagar por un supuesto abuso de no sé qué recurso, cuando, repito, le estoy diciendo que ni siquiera hay un distrito de riego que el Estado debería construir, pues es un absurdo, digamos, esa inversión de valores que Gustavo Petro está queriendo venderle a Colombia, donde quienes han generado empleo, quienes han generado riqueza, los ciudadanos que son cumplidores de su deber, pues resultan siendo los malos y los otros, los que han bañado de sangre a este país, pues resultan siendo unos revolucionarios, unas personas que actuaron por una supuesta defensa del pueblo y hoy en día pues también dice que le va a pagar de a $1.000.000 a todo el que esté matando. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar Gustavo Petro con esa inversión de valores que quiere imponer en el país? Bueno, continuamos acá con Francisco Mejía, expresidente del Banco Agrario, hablando sobre diversos temas del país. Francisco, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para preguntarle su postura respecto a la propuesta del presidente Gustavo Petro de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. ¿Qué significa esto para el país y qué riesgos también puede presentar? No, eso es muy lamentable lo que está pasando. Cada vez sale con una
propuesta más desatinada. A falta de resultados de gobierno, Gustavo Petro renunció a gobernar el país, no da un solo resultado, no construye una sola obra, no genera ningún consenso en ningún tipo de escenario democrático y ahora sale con este día de la Asamblea Nacional Constituyente para poder meterse en una campaña política que es para lo único que sirve. Gustavo Petro no sirve sino para hacer campaña política. Desafortunadamente, hacer campaña política con mentiras, como ya lo ha podido constatar el pueblo colombiano. Así que, pues, además, muy grave porque con el solo hecho de plantear la Asamblea Nacional Constituyente, queda en evidencia de que Gustavo Petro se va a resistir a irse del poder. Es decir, la salida de Gustavo Petro en el poder en el 2026 no va a ser una salida pacífica ni ceremoniosa. Me temo que no va a ser así. El país está frente a un riesgo inmenso porque tiene una persona como Petro cuya doctrina política es el marxismo. El marxismo es todo lo contrario a la democracia, es todo lo contrario a la paz, es todo lo contrario a la convivencia. Eso es lo que él ha practicado toda la vida. Lo hizo durante 15 años en el M-19 utilizando métodos violentos. Luego se dio cuenta que el mecanismo democrático y político era más eficaz para lograr sus objetivos, pero ya nos dimos cuenta también que siguió ejerciendo la violencia, porque en Cali la semana pasada confesó que era miembro de la primera línea, por supuesto su comandante, un grupo criminal que pues asesinó, que hizo todos los hechos violentos que vimos en Colombia, y esa es la persona que está en este momento en la cima del poder en nuestro país, proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente, queriendo modificar la Constitución a su antojo. Y lo grave es que lo hace no proponiendo todos los caminos constitucionales que están previstos en la Constitución del 91 para reformar la Constitución, sino inventándose unas vías alternativas supuestamente en nombre del pueblo, así como bañaron de sangre las guerrillas y lo siguen haciendo en Colombia a nombre del pueblo. Asimismo, Gustavo Petro, supuestamente a nombre del pueblo, quiere imponer una constituyente por unos métodos espurios. Muy grave lo que está pasando. Bueno, Francisco, justamente por eso usted, por medio de sus redes sociales, ha hecho un importante llamado a la fuerza pública en caso de que el presidente Gustavo Petro quiera perpetuarse en el poder como se vio en otros países de la región, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje a la fuerza pública? Bueno, yo hice un video que circuló en redes sociales y coincidencialmente, pocas horas después, el señor presidente, yo lo hice pues obviamente como un ciudadano del común, pocas horas después el señor presidente del Congreso, el senador Iván Name, hizo una reflexión similar a la que yo hice como ciudadano, y es que las fuerzas militares, el ejército de Colombia, es el ejército del Estado colombiano, no es el ejército de un gobierno y mucho menos de un presidente. El juramento de los generales y el juramento de todos los militares, que yo hice porque fui cadete en la escuela militar, fue a la Constitución de Colombia. El jefe de Estado es un jefe pasajero, que si ese jefe de Estado se insubordina frente a la Constitución colombiana, el deber del ejército y de los generales es restablecer el orden constitucional, porque su máximo jefe realmente es la Constitución de Colombia. Y yo creo que eso es un llamado que hay que hacer, porque es la última línea de defensa que tiene la democracia, las fuerzas militares. Y nosotros no vamos a permitir, y esperamos que ellos no lo hagan, que un presidente marxista que no le gusta la democracia, que quiere establecer aquí una dictadura y ya sobre eso hay suficiente evidencia, pues vaya a echar por la borda 200 años de vida republicana con una interferencia muy corta pues en la época del general Rojas Pinilla. Eso no puede pasar en el país y los militares pues deben tomar conciencia de ello. Entiendo, Francisco. Bueno, agradecerle también por el espacio que le dedicó aquí en Ike.com, que nos prestó también en esta entrevista para hablar sobre estos temas tan importantes para el país. Francisco, muchas gracias. Apreciado Alejandro, a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Igualmente, invitar a todas las personas que nos ven a seguir esta noticia en Ike.com. El placer de saber, ver y oír más.